mujeres, a veces nos cuesta, gracias, a veces nos cuesta estar acá con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, porque estamos pensando que llegamos y tenemos que cocinar, tenemos que hacer esto, ¿sí o no? Sí, ¿no? Y que mañana, y que los chicos, y que la escuela, y que la ropa y el uniforme, pero les invito a poder estar acá por completo. Lo que tenés que hacer después no lo podés hacer ahora ni con tu mente ir adelantando cosas. Así que las invito a estar acá en cuerpo, alma, en espíritu, ¿sí? Con todo tu corazón, porque Dios planeó este momento para vos. Gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes. Si ven que mis hijas se ponen intensas, se las pueden llevar para atrás, no hay ningún problema. Bueno, ya oraron, así que vamos a empezar, vamos a orar después al terminar. Y me dieron tema libre y la verdad es que pasé por varios temas, pero cuando llegué el Señor fue muy específico en mostrarme hacia dónde y por dónde. Yo soy muy inquieta, así que voy a tratar de mantenerme acá porque suelo irme para adelante, pero vamos a tratar de respetar el lugar. Las quiero invitar a hacer un viaje. ¿A cuántas de ustedes les gusta viajar? A la mayoría, ¿no? Nos gusta viajar. A veces el viaje se complica un poquito. Las quiero invitar a hacer un viaje, pero no vamos a ir solas, vamos a ir con los discípulos. A ver, porque yo lo reto a mi esposo que es larguero y no quiero hacer lo mismo. Vamos a ir con los discípulos en este viaje, ¿sí? Nos vamos a subir una barca con los discípulos. ¿Les gusta viajar en barco? A mí no, ni un poquito. ¿Te parece? Ah, por las dudas si en algún momento me... ¿Sí? Hola, hola. Vale, yo uso las manos. Bueno, las voy a invitar a viajar con los discípulos en un barco. A mí no me gusta ni un poquito, pero vamos a hacer el intento, ¿sí? Las pongo en situación, vamos a tratar de ir un tiempito hacia atrás, aquel momento. ¿Se acuerdan del milagro de la alimentación de los 5.000? ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Uno de los discípulos le lleva un niño que trajo 5 panes y 2 peces. Imagínense estar en ese momento, ver ese milagro del Señor Jesús haciendo un milagro alimentando miles y miles de personas. Los discípulos que estaban ahí en primera fila, que fueron los que repartieron. ¿Se imaginan en ese momento la euforia que tendrían? Estarían allá arriba, súper animados, un momento increíble. Pero dice la palabra de Dios, y la que lo quiere ir buscando, en Mateo 14, después lo vamos a leer juntos. Dice en Mateo 14 que enseguida que terminó esa situación, el Señor los hizo subir a una barca, a los discípulos, los hizo embarcarse, pero Él se quedó en el monte a orar. Él necesitaba estar solo y pasar un tiempo orando. Lo interesante es que subieron los discípulos a una barca y arrancaron el viaje. ¿Subieron a la barca con los discípulos? ¿Ya está? ¿Se acomodaron? ¿Vamos? Imagínense, venimos de el milagro de la alimentación de los 5.000. Nos subimos a la barca con los discípulos. ¿Cómo serían esas conversaciones? Estarían contando lo que vivieron, las caras que vieron. Imagínense, de 2 peces y 5 panes a miles sobró. Y ahí iban los discípulos en la barca. Pero de repente empezó una tormenta. ¿Lo leemos? Mateo 14, 22 al 33 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, tenían que cruzar el río. Entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La importancia de orar solos. La importancia de tener esos tiempos de oración solos. El mismo Jesús los tenía, ¿eh? Seguimos. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos se subieron a una barca después del milagro y de repente empezó una tormenta. El viento era contrario. 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas, para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que el Señor puso en mi corazón y cómo habló mi corazón con este pasaje conocido. Seguramente ya lo habían leído, ¿no? Pero se suben los discípulos a esta barca después de un momento increíble que estaban viviendo y seguramente, como todos los que decidimos hacer un viaje, esperamos tener un viaje de placer, un viaje lindo, pero de repente se encontraron con un viaje al que no estaban preparados. Se encontraron con que el viento era contrario, con que las olas y el viento azotaban la barca. Y pensaba, ¿no? Nadie se sube a un viaje para pasarla mal. Y el Señor Jesús es claro cuando dice en el versículo 27, Él expresa con palabras lo que había en el corazón de los discípulos. Dice, tened ánimo. Y si les está diciendo tened ánimo es porque Él vio que no estaban teniendo ánimo en ese momento. Justamente se habían desanimado, venían de estar allá arriba. Y de repente, tormenta, viento, la situación era contraria, venían remando con gran fatiga. Y el Señor Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y pensaba en las tormentas de la vida. Muchas veces estamos en situaciones que no elegimos y venimos de estar en un buen momento, por ejemplo, después de un fin de semana de aniversario como el que tuvieron, de personas que pasaron de muerte a vida, y de repente empieza la tormenta, empiezan las olas, el viento, y empezamos a remar con gran fatiga. La situación era real, porque no es que se estaban imaginando que había una tormenta, no se estaban imaginando que había viento y que se estaban por hundir, no se lo estaban imaginando, era real. Y hay situaciones en nuestra vida que son reales y que nos llevan a lo que dijo el Señor Jesús, a desanimarnos, nos llevan a desanimarnos. Y la realidad es que nadie se embarca para pasarlo mal y para tener un viaje feo o doloroso. Nadie busca eso, pero llega. Y ahí muchas veces es donde nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y lo típico que sería, no preguntes por qué, pregunta para qué. Pero la realidad es que somos humanas y tendemos a preguntarnos por qué. Hubo momentos en mi vida donde me pregunté por qué y hay momentos en los que me sigo preguntando. Y siendo chica entendí algo que había escuchado muchas veces, pero que no lo había vivido. En esos momentos donde uno se pregunta por qué, para qué, por qué me está pasando esto, por qué estoy en este viaje remando con gran fatiga. Que el Señor permite todo lo sabemos. Y entendí en un tiempo que detrás de esta pregunta de por qué no, entendí que hay una voluntad de Dios, porque todo lo englobamos bajo la voluntad de Dios. Entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad de Dios. Ahora yo me empecé a preguntar, sí, es voluntad de Dios, pero ¿por qué? Y ahí entendí que hay una voluntad de Dios directiva, que es lo que Él decide para mi vida. Y entendemos que Dios no elige el mal, ni decide el mal para ninguna de nosotras. Y se los voy a ejemplificar así. Ustedes escucharon de parte de mi esposo que mi papá decidió suicidarse. Dios no planeó el suicidio de mi papá. Y ahí es donde entendemos que hay una voluntad de Dios permisiva, que es lo que Él permite en nuestras vidas. Que Él decide y planea el bien para todos, pero ahí están las decisiones que nosotros vamos tomando. Pero también está lo que el Señor permite, como en la vida de Job, ¿se acuerdan? Lo que Él decide para nosotros y lo que Él permite para nosotros. Él no decide que yo tome malas decisiones, lo decido yo. Pero también está lo que Él permite, las cosas que permite en mi vida. Él las permite, no dejan de ser su voluntad. Y en esas cosas que nos empezamos a preguntar, ¿para qué, Señor? ¿Por qué esta tormenta? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto?
¿Vos lo decidiste? No sé si lo decide o lo permite, pero es voluntad de Dios. Y ahí es donde iban los discípulos, ¿no? Y pensaba que había una tormenta peor que la que ellos estaban viviendo, que las olas, que el viento, que la barca hundiéndose, que era la tormenta que había en su interior. El Señor dice en el versículo 27, a ver, vamos, 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Había una tormenta en su interior, que era mucho peor que la tormenta que había afuera. Ellos estaban desanimados. Y quería invitarlas a que veamos juntas, a través de 4 preguntas, en este pasaje en cuanto al desánimo. En cuanto al desánimo. No sé vos, pero yo me desanimé muchas veces y me sigo desanimando. Y pensaba, a ver, y me gustaría escucharlas, ¿qué es el desánimo? ¿Qué es para ustedes el desánimo? No estamos buscando una definición de diccionario. ¿Qué es para vos el desánimo? Falta de ganas. Falta de ganas. ¿Qué más? ¿Qué es el desánimo? Falta de motivación. ¿Qué más? Cuando no nos salen las cosas nos desanimamos. Te decaes por cualquier cosa. ¿Qué es? Tristeza, frustración. Según el diccionario dice abatimiento, tristeza, desinterés, desaliento, todos aquellos sentimientos contrarios y emociones que afectan al alma. Yo les pregunto, ¿alguna vez se desanimaron? Y te pregunto y no me contestes, ¿estás desanimada hoy? Algunas sí, otras no. Bueno, otra pregunta, ¿qué te lleva a desanimarte? ¿Qué nos desanima? Por ahí dijeron cuando no te sale lo que querés. ¿Qué más? ¿Qué te lleva a desanimarte? La situación mundial, del día a día. ¿Qué te lleva a desanimarte a vos? En algún momento no poder hacer lo que tengo ganas de hacer. El cansancio. ¿Qué más te desanima? La impotencia, frustración. Cuando no me sale lo que quiero. ¿Qué más te desanima? La injusticia, las enfermedades. Ir al mercado. Ir al mercado. ¿Quién no se desanimó frente a una góndola, una estantería? Me dice Johnny, ¿qué te pasó? Volví del mercado, le digo. Es verdad. ¿Qué más nos desanima? Las expectativas, esperar algo, que pase algo y no pasa. Decían, ¿no? Bueno, el cansancio, las situaciones contrarias, las metas, habernos puesto metas y no lograrlas. Estar esperando una respuesta y no recibirla, o recibir todo lo contrario. La economía, la salud. Por ahí las chicas solteras, lo sentimental, estar esperando que llegue ese hombre y que no llegue. Esperar hijos y que no lleguen. ¿Qué más? Esperar cambios y que no se produzcan. ¿Cuántas cosas nos desaniman, no? Y vos y yo somos distintas, nos desaniman distintas cosas. Lo que espero y no llega. Bueno, ahora les invito a que veamos un poquito en este pasaje cuáles son los efectos del desánimo. Dijimos, bueno, ¿qué es el desánimo? Y entre todas llegamos a armar ahí un poquito lo que nos entristece, lo que nos produce desaliento, desánimo, desinterés, todos aquellos sentimientos contrarios que abaten el alma. ¿Qué nos lleva a desanimarnos? Y hablamos del cansancio, la realidad, la economía, la salud, las expectativas, las respuestas que nos llegan. Dice que los discípulos remaban con gran fatiga. Con gran fatiga. ¿No les pasa eso a veces sentir que la estamos remando? Alguien me dijo, la estoy remando en dulce de leche con cucharita de plástico.
sentir que estamos ahí remándola y que damos vueltas y no pasa nada. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos del desánimo. Y vamos a verlo en este pasaje, ¿no? Y en primer lugar pensaba, como efecto del desánimo, distorsiona la visión. Fíjate en el versículo 26, que dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Ellos no podían ver con claridad. Y el desánimo hace eso, distorsiona nuestra visión. No nos permite ver con claridad. Ellos creían que era un fantasma lo que veían. Yo uso lentes, bueno, debería usarlos. Y cuando los lentes están sucios, veo borroso. Muchos de ustedes usan lentes. Pero a veces tenemos un tipo de lentes que no son los de armazón, sino que son los lentes de la situación. Me está llamando mi mamá. Miren. Son los lentes de la situación que estamos viviendo en el momento. Y a veces vemos todo con los lentes que nos vamos poniendo, ¿no? Y los lentes del desánimo son complicados, porque distorsionan nuestra visión. ¿No les pasa que por ahí, por ejemplo, ¿no? Qué lindas que estuvieron las reuniones. Ah, sí, pero tal y tal cosa. Ah, sí, pero hacía frío. Sí, pero habló largo. Sí, pero. Y siempre tenemos un sí, pero. Che, qué lindo que viniste a la reunión de mujeres. Sí, vine, pero bueno, la verdad es que. ¿Vieron? Y nos vamos poniendo unos lentes que nos distorsionan. El desánimo hace eso. Distorsiona nuestra visión. Hace que veamos todo con los lentes del desánimo. Y cuando empezamos a mirar a través de los lentes del desánimo, no podemos ver lo que está bien, empezamos a ver todo lo que está mal. Sí, pero... Y en nuestro corazón empieza la queja también, porque el desánimo nos lleva a quejarnos. Distorsiona la visión. Fíjate, los discípulos veían un fantasma. Y frente a este efecto del desánimo, de la distorsión de la visión, quiero darte un consejo. No confíes en tu percepción. No confíes en tu percepción, porque con los lentes del desánimo, lo que ves muchas veces no es la realidad. No confíes en tu percepción. Pedile a alguien espiritual, alguien cercano, que te ayude a ver la realidad. ¿Esto es como yo lo estoy viendo? ¿Es así realmente o son mis lentes? Es mi desánimo que me está llevando a ver todo de esta manera. Entonces, primer efecto del desánimo, distorsión de la visión, versículo 26. El consejo, no confíes en tu percepción. Pedile a alguien que te ayude a ver la realidad, pero no a alguien que esté en la misma que vos, ¿eh? Porque si enganchás a hablar con alguien que está en la misma situación que vos, con los mismos lentes, va a ver todo igual que vos. Pedile a alguien espiritual que te ayude a ver si esta es la realidad. Segundo efecto del desánimo, desconfianza en su voz. Miren lo que pasó acá, versículo 27 y 28. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. O sea, Pedro estaba dudando si era Dios, si era Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El mismo Jesús le estaba diciendo, yo soy, no temáis. Señor, si sos vos, miren lo que era Pedro. Si sos vos, mandá que yo camine. El segundo efecto del desánimo es desconfianza en su voz. Tenés de tapa a tapa de la palabra de Dios promesas. Pero cuando estamos desanimadas empezamos a desconfiar de la palabra de Dios. Y desconfiamos de la persona de Dios. Y Él mismo nos dice, yo soy. Y soy como Pedro, Señor, si sos vos. Y le pedimos al Señor pruebas, y le pedimos al Señor que nos mande señales. Si sos vos, y abrís la palabra de Dios, y Dios es claro. Y dudamos de su palabra, igual que de los discípulos. El Señor mismo les decía, yo soy, no temáis, si sos vos. Y dudamos. Entonces, frente a la desconfianza, que es un efecto del desánimo, desconfianza de la voz del Señor, de la palabra de Dios, de la persona de Dios, un consejo. En ese momento no tomes decisiones. No tomes decisiones, porque si estás dudando, no tomes decisiones. Los momentos de desánimo no son para tomar decisiones. Estoy desanimada, dejo la carrera. Estoy desanimada, dejo el trabajo. Estoy desanimada, dejo de ir a la iglesia porque estoy desanimada.
y empiezo a tomar decisiones en base a una situación momentánea, en base a la desconfianza. Consejo, no tomes decisiones. Pedile a alguien que te recuerde la verdad de la palabra de Dios. Cuando estamos desanimadas y desconfiamos de la voz del Señor, tomamos decisiones en base a cosas que no son verdad. Y necesitamos pedirle a alguien que nos recuerde la verdad de la palabra de Dios. Recuerdo momentos en mi vida de desánimo que tomé decisiones que fueron incorrectas y después tuve consecuencias. Los momentos de desánimo no son para tomar decisiones. Pedile a alguien espiritual que te recuerde lo que la palabra de Dios dice. Y ahora vamos a ver el tercer efecto del desánimo, y es la desviación de la mirada. Desvía mi mirada. El desánimo desvía mi mirada. Mirá el versículo 30. ¿Se acuerdan que estaba Pedro diciendo, Señor, si sos vos, mandá que yo camine sobre el agua? 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, o sea, dejó de mirar a Jesús y empezó a ver alrededor. Desvió su mirada, dejó de mirarlo a él. A ver, imagínense la situación. Había una tormenta que azotaba la barca, el viento los llevaba y los traía. Aparece Jesús caminando, creen ver un fantasma, desconfían de la voz. Le dice, bueno, si sos vos, le está dando órdenes al Señor, es increíble. Si sos vos, mandá que yo camine sobre el agua. El Señor le dice, vení, vení. Empieza a caminar sobre el agua en la tormenta, pero de repente, ¿qué dice? En el 30, y al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. La última parte del versículo vamos a dejarlo un poquito. Pedro iba caminando sobre el agua, increíble, pero de repente dejó de mirar al Señor y empezó a ver la situación de alrededor. Desvió la mirada, se desanimó y desvió la mirada y empezó a hundirse. Y ese es otro efecto del desánimo. Desviamos la mirada, dejamos de ver al Señor y empezamos a ver alrededor. No porque fulanito, no porque esta hizo tal cosa y sin embargo, no, pero mira lo que hicieron tal y tal y sin embargo les va bien y esto y lo otro y empezamos a mirar alrededor. Y yo que me esfuerzo, y yo que hago esto, y yo que esto, y a mí no me... Empezamos a mirar alrededor y dejamos de mirar al Señor y empezamos a hundirnos. Consejo. El efecto es desviamos la mirada. El consejo es, no te encierres. No te encierres. Porque cuando empiezo a mirar alrededor, me empiezo a encerrar, Pedro dejó de mirar al Señor, se empezó, miedo, se empezó a hundir. No te encierres. ¿Y por qué te digo no te encierres? Mira lo que hizo Pedro. Dice, el consejo es no te encierres, pedile a alguien que te ayude. Y para mí esta imagen es increíble, porque sigue el versículo 30, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y seguramente han visto esa imagen que hay una mano debajo del agua, y hay una mano de afuera que claramente se ve que es la del Señor porque tiene la marca de los clavos sacándolo de debajo. Pero fíjate qué interesante. El Señor no lo sacó del agua hasta que Pedro no gritó, Señor, sálvame. Y a veces nos estamos hundiendo y por orgullo no somos capaces de pedir ayuda. A veces estamos desanimadas y estamos ahí hundiéndonos literalmente, encerradas. Y no pedimos ayuda. Y acá tenemos, Señor, sálvame. Y ahí fue cuando el Señor extendió la mano y lo sacó. Rapidito entonces. 3 efectos del desánimo. Distorsiona la visión, versículo 26, consejo, no confíes en tu percepción, pedile a alguien que te ayude a ver la realidad. Desconfianza en su voz, consejo, no tomes decisiones, pedile a alguien que te recuerde la verdad de la palabra de Dios. Desviación de la mirada, versículo 30, consejo, no te encierres, pedile a alguien que te ayude a salir de donde estás. Y ahora vamos a ver, la última pregunta es, ¿qué hago cuando estoy desanimada? Y también lo tenemos en este pasaje. ¿Qué hago cuando estoy desanimada? En primer lugar, escuchar su voz. Fíjate que el Señor ve que los discípulos tenían miedo y se habían desanimado porque la situación era real. Había una tormenta,
estaban por hundir, viento, olas, había una situación real. Escuchar su voz. Y imagínate en el medio del mar, una tormenta, no habrá sido silencioso, debe haber habido un ruido importante. Y sin embargo, los discípulos desde donde están escuchan la voz del Señor, escuchar su voz. No importa cuán ruidoso y cuán fuerte es lo de afuera, escuchá su voz. Y ahí el Señor les dice, yo soy, yo soy. Y en Juan vas a encontrar 7 veces el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y me encanta pensar que para cada una de mis necesidades hay un yo soy. Mira, así rapidito, en yo soy la vid nos habla de que Él nos sostiene y que solo en Él podemos llevar fruto. Yo soy el pan, que su palabra nos alimenta, fortalece, redarguye, enseña, nos anima. Yo soy la luz porque su presencia alumbra nuestros momentos de oscuridad. Yo soy la puerta que Él es nuestra salvación. Yo soy el buen pastor que nos pastorea y nos provee. Yo soy la resurrección y la vida, que en Él tenemos vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, la verdad y la vida que necesitamos. Para cada una de nuestras necesidades, ahí está el yo soy, levantando poderosamente su voz, y no importa cuán ruidoso esté lo de afuera. Su voz es poderosa y tiene poder en tu vida y en la mía. Pero ¿estás mirando al yo soy? ¿Lo estás mirando a él o estás mirando las situaciones de alrededor? Reales, ¿eh? Muchas veces esas situaciones son imaginarias en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero cuando la situación es real, cuando hay una situación real económica, cuando hay una situación real de salud, cuando hay una situación real en la familia, en la iglesia, con nuestros hijos, tormentas reales, nos dice, ¿qué hago cuando estoy desanimada? En primer lugar, escucha su voz. En segundo lugar, expresar la necesidad. Recién leíamos en el versículo 30. Pedro hundiéndose dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Expresá la necesidad. Acércate a alguien de confianza. A ver, Dios es suficiente en nuestras vidas, pero nos permite tener esto, los hermanos. Él creó en su corazón la iglesia para darnos todo lo que necesitamos para poder crecer. Y a veces creemos que podemos sola y nos las bancamos sola y vamos. Expresar la necesidad. Las hermanas no son adivinas. No saben qué estás pasando, no saben qué pasa en las puertas dentro de tu casa. Anímate a decir, necesito ayuda. Por algo, esta preciosa frase, el Señor sálvame, está en voz alta. El Señor podía ver lo que estaba pasando en el corazón de Pedro, pero esperó a que él exprese la necesidad que tenía. Señor, sálvame. Y es una imagen increíble. Alguien dijo alguna vez que su mano siempre se extiende y va a llegar hasta lo más profundo para sacarnos de donde estamos. Y sin dudas que es así. Y muchas veces Él espera escuchar tu voz y escuchar tu necesidad, no porque no la sabe, sino para que vos puedas expresar, Señor, sálvame, necesito ayuda. Qué lindo, y no dudo que acá hay muchas hermanas dispuestas a acompañarte. Cuando vos digas, necesito ayuda, acompáñame, estoy desanimada, me está pasando esto, estoy viviendo esta situación, ayúdame. Y esa mujer va a poder acompañarte y llevarte al Señor y mostrarte la verdad de la palabra de Dios y salir juntas de esa situación. Expresar la necesidad. En tercer lugar, evaluar la situación. Y esto me encanta. Evaluar la situación. Versículo 31. Mira lo que hace el Señor Jesús. Al momento, o sea, ni bien lo escuchó Pedro decir, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué te pasó? Le dice. ¿Qué te pasó? Evalúa la situación. ¿Por qué llegaste a esto? ¿Por qué te desanimaste? Evalúa la situación.
El Señor le está diciendo, ¿por qué dudaste? Y a veces creemos que estamos en una situación, ¿no?, de desánimo y alguien viene y nos da una palabra, salimos animados y listo, y salimos adelante, que ya está y no pasa nada. Pero qué importante poder evaluar la situación. ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué me desanimé? ¿Qué pasó? ¿Qué me llevó a esta situación en la que estoy hoy? Porque si no logro evaluar y saber por qué estoy así, ¿sabes qué va a pasar? Se va a repetir. Y va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. Y el Señor Jesús le está diciendo, ¿por qué dudaste? Le hace esa pregunta para que, no porque el Señor no la sabía, sino para que Pedro pueda pensarla. ¿Por qué llegaste a esto? Y lo interesante es que el Señor lo invita a salir de ese estado, a cambiar el estado en el que estaba. Porque lo saca de donde estaba, le dice, ¿por qué dudaste? Y ahí salen de ese lugar y entran a la barca. Y el Señor te invita a eso. ¿Te das cuenta que estás en esta situación? ¿Te das cuenta que estás desanimada, que hay una situación que te está produciendo desánimo, que te hace desviar la mirada, que te hace desenfocarte del Señor, que te hace dudar de su palabra? Bueno, ¿por qué llegaste a esto? Vamos a la raíz, ¿por qué llegaste a esto? Te invita a salir de ese lugar, a cambiar de estado. Y por último, dijimos, ¿qué hago cuando estoy desanimada? Escuchar su voz, expresar la necesidad, evaluar la situación. Y por último, enfocarnos en él, volver a mirarlo, volver a mirarlo. Hay momentos donde cuesta pensar todo esto, ¿no? Veo muchos de ustedes anotando y otras que quizás pueden ayudarte en esos momentos de desánimo. Pero pensaba y iba mirando los puntos y decía cuántas veces me desanimé y justamente provocó todo esto. Desvié la mirada, dudé de su voz, me desenfoqué. Y fue necesario pasar por estos pasos para realmente salir del estado en el que estaba. La tormenta siguió. La situación real continuó. Pero uno podía volver a mirar al Señor y salir del estado en el que estaba. Pensaba en Hebreos 12, 2 y 3, si me quieren acompañar. Hebreos 12, 2 y 3. Qué bien que se están portando esas nenas. Las quemé, ¿no? No, esperemos que no. Hebreos 12, 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, y hablábamos de esto, de volver a mirarlo, volver a mirarlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y me llamaba la atención esto, ¿no? El considerar al Señor, para no desanimarnos. Hay situaciones reales, hay tormentas reales, y yo sé que si abrimos un tiempo, cada una podría contar algo que está pasando o que pasó. Considerad, pensá en el Señor, pensá en el Señor. Que Él lo vivió, que Él lo pasó, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y pensaba, Deuteronomio 8 habla del pueblo de Israel, ¿no? Y en un momento dice, para afligirte, para probarte, para la postre hacerte bien. Pero cuando estás pasando por esa situación de estar afligida, de estar probada, cuesta un montón pensar que después viene el bien. Porque en nuestra cabeza humana y finita nos cuesta pensar en que después de toda esta situación hay algo para mi bien. Pero bendita palabra de Dios, que nos podemos aferrar a sus promesas y decir, Señor, en este momento estoy en aflicción, estoy en prueba, pero confío que viene el bien. Y pensaba en los discípulos y pensaba en Pedro, ¿no? Dudó, se las mandó todas Pedro, pero el Señor, sin embargo, extendió ahí su mano y lo volvió a sacar y lo usó de formas increíbles. Y pensaba cuando el Señor le dice, yo soy. Yo no sé qué estás viviendo vos hoy. Realmente no sé.
Pero el yo soy es el mismo en ese momento, es el mismo hoy. Que te quiere decir yo soy. No sé cuál es tu necesidad, pero frente a la mía él me dice yo soy, volvé a mirarme a mí. Estás pasando necesidad, estás desanimada, necesitas trabajo, estás mal de salud, no sabes qué hacer, no sabes cómo. Yo soy, mírame a mí, te dice, mírame a mí, yo quiero, yo puedo, yo tengo la respuesta, yo soy, mírame a mí. Como a Pedro, o sea, mírame a mí. Porque cuando empezamos a mirar hacia el costado, y todo lo que es real, y lo que no es real también lo miramos, lo inventamos, nos empezamos a hundir. Y qué fácil que es para nosotras las mujeres hundirnos. El hombre quizás es más práctico y sale de la situación y avanza. Nosotras empezamos a dar vuelta. Y si hubiese, y si fuese, y si pudiese, no existe. Si hubiese, no existe. Si pudiese, no existe. No existe. Y él te vuelve a decir, mírame a mí, levantá la mirada, enfócate en mí, yo soy el camino, el buen pastor, la puerta y cada una de tus necesidades. Y vamos a terminar de una forma práctica, pero antes de terminar, no quiero dejar de... No quiero pasar por alto, ¿no? Y uno de los yo soy dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no las conozco. No sé quién de ustedes está por primera vez, o no, o nadie hay por primera vez. Pero no sé si en tu vida hubo un momento en el que realmente entendiste que Él es el camino, el único camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin dudas para salvación. Y te pregunto, ¿hubo un momento en tu vida donde el yo soy llegó a tu vida para salvación? ¿Hubo un momento en el que entendiste que eras pecadora, que tu pecado te separaba de Dios? Que la única forma de llegar al Padre era a través del camino, del yo soy, de creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Hubo un momento en el que le pediste perdón a Jesús por tus pecados? ¿Te acordás de ese momento? ¿Tenés memoria de ese momento? ¿O quizás hay duda? Quizás venís a la iglesia hace un montón y te da vergüenza decir que dudás. ¿Hubo un momento en el que el yo soy llegó a tu vida para salvación? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pensá eso en primer lugar. Si hubo un momento en el que le pediste perdón a Jesús por tus pecados. Si no, hoy es un buen momento para hacerlo. Si tenés dudas, hoy es un buen momento para hacerlo. Y si ya estás segura de eso, quiero contarte algo que me pasó el año pasado. Tuve un año terrible. Me desanimé, dejé de mirar al Señor, desvié mi mirada, dudé de su voz. Todo esto que le pasó a los discípulos, yo lo atravesé el año pasado. Y hubo un momento que hablando con Johnny le conté lo que me estaba pasando. Y me dice, hay que volver al camino. Y automáticamente el Señor trajo a mi corazón este versículo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a veces lo tomamos únicamente para salvación. Pero mirá lo que hizo el Señor conmigo con este yo soy. Yo recibí a Cristo cuando tenía 4 años. En algún momento dudé, tuve seguridad de salvación. Pero el Señor el año pasado me dijo, Nati, yo soy el camino. ¿Estás perdida? ¿No sabes cuál es el rumbo? ¿No sabes para dónde seguir? ¿Cómo sigue mi vida? ¿Cómo sigo con este trabajo, con el estudio? ¿Cómo sigo con... Estoy perdida, no sé qué decisión tomar? Yo soy el camino. Acá la respuesta es en la palabra de Dios, en el yo soy el camino. El Señor me dijo, Nati, ¿estás perdida? Volvé al camino. Realmente dudé de muchas cosas y el Señor me dijo, yo soy la verdad. ¿Tenés dudas? Y ahora no estoy hablando de dudas en cuanto a tu salvación. ¿Tenés dudas? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo seguir? ¿Qué decisión tomar? Él es la verdad. Y la verdad es que en todas estas dudas y este desánimo que tenía yo dejé de disfrutar. Y el Señor me dijo, Nati, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y en esa vida y vida en abundancia que el Señor tiene y preparó para que vos disfrutes, yo dejé de disfrutar. Y si no estás disfrutando de la vida y de la vida cristiana,
que quizás te desenfocaste y dejaste de mirar al yo soy. Y me di cuenta que ese yo soy el camino, la verdad y la vida, no es simplemente, y gracias a Dios, y no digo simplemente minimizándolo, no es solo para salvación, que está presente y debería estar presente en mi vida cada día. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no fue solo para el momento de la salvación, sino que en el momento que dudo, que me siento perdida, que no sé para dónde seguir, que dejé de disfrutar, Él me vuelve a decir, Nati, yo soy, volvé a mirarme a mí, porque la dirección, la plenitud, el disfrutar, el poder tomar las decisiones correctas, las vuelvo a encontrar una y otra vez mirándolo a Él, al yo soy. Entonces las quiero invitar a orar. Y después de orar vamos a hacer un ejercicio práctico, si me dan permiso. Quiero ver qué hora es. Sí, llegamos ya. Vamos a orar y quiero invitarlas ahí a cerrar los ojos y como decíamos recién, si no te acordás de ese momento de salvación, poder pensar que ese Señor Jesús que estuvo ahí caminando sobre las aguas, quizás en el momento más difícil de los discípulos, que hubiésemos pensado por qué los dejó solos y no estaba en la barca con ellos, había una lección para aprender. Si no te acordás de ese momento de salvación, invitarte a que puedas en tu corazón, con tus palabras, poder decirle, Señor, no recuerdo o nunca lo hice y quiero pedirte perdón por mis pecados, pedirte que seas mi Salvador. Con tus palabras, como te salga. Pero también a las que sí ya tienen seguridad de salvación, que son parte de la iglesia, que venís sirviendo. Quizás estás un poco perdida, desanimada, no encontrás respuestas, estás dudando, dejaste de disfrutar. Y puedas volver a mirar al yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, llegamos a vos en corazones que solo vos conoces. Quizás con situaciones públicas, con situaciones privadas, pero reconozco cuántas veces me desanimé, desvié la mirada, se distorsionó mi visión, me desconfié de tu voz. Cuántas veces necesité volver a mirarte, expresar mi necesidad, que no soy autosuficiente, que no puedo, Señor. Y al volver a mirarte vos extendiste tu mano hacia mí. Gracias, Señor. Gracias porque lo hiciste y lo volvés a hacer una y mil veces. No conozco a mis hermanas, no conozco su situación, pero sé que con la misma voz poderosa y la misma mano extendida podés sacarlas del momento donde están, Señor. Que el desánimo que invade el corazón, que nubla la mirada, que nos invade, Señor, pueda ser sofocado por el gran yo soy, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas que puedan buscar personas espirituales que las acompañen en estos momentos y poder volver a enfocarse en vos. Señor, vos podés, vos querés, vos tenés todo y sos todo en nuestras vidas. Por eso te ruego que ellas puedan buscarte a vos, volver a mirarte, volver a mirar tus ojos, Señor, escuchar tu voz para poder salir de esa situación en la que se encuentran. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu palabra tan clara, gracias porque nos das todo lo que necesitamos y más. Que cada una de ellas decida aferrarse al yo soy. En tu nombre oramos. Amén. Si me permiten, me gustaría que terminemos de a 3, de a 2, de a 4 grupitos, no más de 4. Que puedan juntarse en grupitos y compartir algo de lo que el Señor te habló. Quizás estás pasando un momento de desánimo. Quizás te recordó que necesitas mirarlo a Él para no desanimarte. Grupitos, 2, 3, máximo 4. Y no sé quién sigue, pero el tiempo se acaba cuando la persona que sigue venga y tome el micrófono. Pero que puedan ser sinceras con ustedes y decir, estoy pasando esto, ora por esto.
No sé a dónde seguir con esto, ora por esto. Quizás no estás desanimada, y amén por eso, pero vas a escuchar a la otra. 2, 3, no más de 4.